Buenas a todos. En este segmento tenemos varias conferencias. La primera, el doctor José Luis Neiro de España nos va a hablar sobre cuidado de la masa ósea en pacientes transgénero. El doctor Neiro es graduado en Medicina y Cirugía de la Universidad del País Vasco en España, con un grado sobresaliente, estudios de doctorado y especialista en obstetricia y ginecología del Hospital Universitario de Cruces, magíster en bioética por la Universidad de La Laguna, Las Palmas y del País Vasco, experto en menopausia por la Sociedad Española de Ginecobstetricia, profesor de posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid y es profesor en diferentes países como el Tecnológico de Monterrey, asesor de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia y delegado para Europa de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, ALEG. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a una sesión más del 13º Congreso Panameño de Osteoporosis, en el que he tenido el inmenso honor de ser invitado por el Comité Científico para hablar a ustedes de cuidado de la masa ósea en pacientes transgénero. Antes de empezar, y saludándoles desde el Hospital Universitario Cruces, en el norte de España, en Bilbao, quiero expresar mi gratitud enorme al Comité Científico en la figura central del doctor Ramiro da Silva, pero también de la doctora Carmen Troya y de mi buen amigo Constantino Tserotas, que han tenido a bien aprobar esa primera idea del doctor da Silva de invitarme a darles esta ponencia. Les diré de entrada que es una cuestión que a muchos que no sean ginecólogos les puede parecer realmente novedosa, porque eso de los pacientes transgénero tiene realmente mucha historia por detrás, a pesar de lo que uno puede pensar. Desde cualquier punto de vista que se considere, fíjense que ya desde hace unos cuantos años existe una asociación profesional mundial para la salud transgénero que se ocupa de muchas más cosas que trasciende al metabolismo mineral y trasciende al cuidado de la masa ósea. Realmente tan es así que esta asociación mundial ha hecho un protocolo que está accesible a todos ustedes en ese link que yo les pongo debajo de mi diapositiva, y que permite acceder a la guía en muy diferentes idiomas. Yo he accedido a la guía en español y es muy interesante tratar de verificar cuáles son aquellos aspectos fundamentales que tienen que ver con la salud transgénero, porque es una cuestión puramente multidisciplinar. En mi hospital hace ya tiempo, y desde el punto de vista privado todavía más, tenemos la idea de que la atención médica esté basada solo en la evidencia científica, por encima, aquí sí, por encima de cualquier opinión y de cualquier otra consideración, porque la atención a la salud de estas personas tiene que estar basada no solamente en la evidencia científica, sino apoyada con servicios sociales, con servicios de justicia e igualdad de derechos que tienen que ser, en cualquier caso, reconocidos por la ley. Y realmente ese abordaje transnacional tiene que ver con las enormes diferencias en las actitudes sociales que hay respecto de la salud transgénero. Fíjense que hay diferencias no solamente en la construcción de los papeles de cada uno de los géneros, sino también en el lenguaje utilizado para describir las diferentes situaciones. Hay diferencias en la epidemiología de la disforia de género, como veremos más tarde. Hay diferencias en el acceso y en el coste del tratamiento. En unos países puede ser prohibitivo y en otros puede estar perfectamente cubierto por el erario público. Hay diferencias en el tipo de terapias ofrecidas, en el número y la cualificación de los profesionales que están implicados en esos temas y también en cuestiones jurídicas y políticas. Les recuerdo que un país tan avanzado como España apenas hace 12 o 13 años que tiene matrimonio reconocido como unión de dos personas, unión civil de dos personas del mismo sexo desde el punto de vista legislativo, con lo cual podríamos decir que hay mucho camino por recorrer en muchos lugares del mundo. Lo primero es tratar de verificar cuáles son los conceptos generales y se los enmarco rápidamente para entrar directamente en el tema. Una cosa es la transexualidad, en la que hay un intenso deseo de vivir y de sentir aceptado, de ser aceptado por el sexo opuesto, tratando de hacer el cuerpo lo más similar posible. Esto es distinto de lo que antiguamente en el DMS-4 aparecía como trastorno de la identidad de género,
en el que había una necesaria incomodidad persistente con el sexo y un trastorno de la identidad del género desde la niñez, desde la etapa de la adolescencia o desde la época adulta, de tal manera que aquí incluso los psiquiatras americanos podían incluir los estados intersexuales. Hoy hablamos más bien, según la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-10, de disforia de género como aquella experiencia de la discordancia entre la apariencia sexual y el sentimiento personal de ser hombre o mujer. La transexualidad como, digamos, una forma mucho más grave. Y se distinguen dos situaciones completamente distintas. La transexualidad hombre a mujer, lo que los británicos o los americanos llaman male to female, hombre a mujer, en la que la persona en cuestión se siente interiormente como mujer y recibe un tratamiento hormonal e incluso quirúrgico para tratar de adecuarse lo más posible al ideal de mujer que lleva dentro. En el caso contrario, el transexual mujer a hombre, que nosotros definimos como TMH, transexual mujer a hombre, o female to male, que hablan los británicos y los americanos, ahí se intenta adoptar un papel social de varón e incluso se adoptan las ropas y el rol masculino, el aspecto físico masculino, a través después de un tratamiento hormonal e incluso de la cirugía en muchos casos. En cualquier caso, hay enormes diferencias entre lo que llamaríamos la variabilidad de género, que es la no conformidad con el género, y la disforia de género. En la primera, solo hay un grado, hay diferentes grados entre la identidad del papel o la expresión de género que difiere de las culturas, de las normas culturales prescritas para personas de ese aspecto, en ese sexo particular y en esa sociedad concreta. La disforia de género va un poco más allá. La disforia de género supone un trastorno de personalidad, una incomodidad o malestar causado por la discrepancia entre la identidad de género y el sexo que le asignaron a esa persona al nacer. Fíjense que en la nueva clasificación de los psiquiatras americanos, el DMS-5, ya el trastorno de la identidad de género ya no existe porque se asume, y esta es una frase textual de Jack Trexler, que es uno de los más importantes psiquiatras que ha participado en el DMS-5, se asume, como digo, en su frase concreta, que todos los diagnósticos psiquiátricos se producen dentro de un contexto cultural. Lo que antiguamente era un homosexual que debía ser reconducido a la heterosexualidad, ahora se admite perfectamente bien como una identidad distinta, como una identificación diferente, y esto ha salido ya del DMS-5, ya no existe el trastorno de la identidad de género tampoco. De tal suerte que las personas recibirán el diagnóstico de disforia de género solamente cuando hay una marcada incongruencia entre la propia experiencia, el género expresada y el género asignado. ¿Qué quiere esto decir? Que tiene que haber una sensación de malestar continuado. Y esto tiene que ver con una determinada actitud de búsqueda de salud mental en función de la insatisfacción personal que le supone. La Asociación Mundial para la Salud Transgénero ha creado un grupo de trabajo que ha cambiado el nombre y ahora ya no se habla de trastorno de la identidad de género, sino de disforia de género para condicionar un aspecto puramente patológico. La pregunta del $1.000.000 que ustedes y yo nos podríamos hacer es ¿cuánto de prevalente es esto? ¿Cuál es la epidemiología real de cada uno de los diagnósticos que venimos aludiendo? Pues miren, hay múltiples trabajos en la literatura, incluso una guía de práctica clínica, primera edición en 2009, la última, hasta donde yo conozco, 2017, de la Asociación Americana de Endocrinología y del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, pero en función de diferentes estudios, como por ejemplo esa revisión europea psiquiátrica de 2007, se dice que mujeres trans, esto es, hombres que viran a mujer, la prevalencia es de 1 por 12.000 a 1 por 45.000. Es mucho más extraña la presencia de hombres trans, mujeres que viran a hombres, que son 1 por 30.000 a 1 por 200.000. Fíjense que en una revisión de toda la literatura que había publicada hasta ese momento, realmente el trastorno de hombre a mujer es mucho más prevalente que el trastorno de mujer a hombre. Hay muchos más hombres que viran a mujer, como 2 a 4 veces más que mujeres que viran a hombres. Y esto nos da igual en cualquier situación que se considere. Da igual que analicemos datos estadísticos de Estados Unidos, del Reino Unido, de Holanda, de Singapur o de diferentes regiones españolas donde también lo hemos mirado. ¿Qué hace un ginecólogo hablando del cuidado de la masa ósea en pacientes transgénero? Mire, básicamente porque la masa ósea
es protagonizada fundamentalmente por los estrógenos y también por los andrógenos, como veremos. El protagonista fundamental de la regulación del remodelado óseo son los estrógenos, porque simultáneamente cumplen dos funciones. De una parte son perfectamente osteoformadores, estimulan la acción de los blastos, favorecen el bucle de las interleuquinas y además eso favorece la acción de los osteoblastos a través de muy diferentes mecanismos de biología molecular que nos llevan a incrementar la formación. Pero no solo eso, además son potentes antirresortivos porque no solamente actúan contra la función del osteoclasto, sino que impiden su formación, reducen la capacidad de fusión de los preosteoclastos para formar el osteoclasto maduro, y no solamente eso, sino que además se oponen a su acción final en la medida en que estimulan la apoptosis de osteoclastos mediante un procedimiento de muerte celular no programada y no inflamatoria, que supone un descenso en la actividad de los osteoclastos. Y esto lo conocemos muy bien los ginecólogos porque estamos en situación de vivir delante de muchas situaciones de deficiencia de esteroides sexuales. No solamente el climaterio que tienen ustedes en la parte alta de la diapositiva, sino también en aquellas circunstancias en las que cada vez menos, afortunadamente, utilizamos análogos de GnRH, agonistas o antagonistas, da igual, para producir un descenso en la cantidad y en la actividad de los estrógenos. Y no solamente eso, en los últimos años hemos desplazado el tamoxifeno como tratamiento princeps de la terapia hormonal del cáncer de mama y utilizamos inhibidores de aromatasa que anulan completamente la función de todos los estrógenos a nivel periférico, con lo cual tenemos una larga experiencia en deficiencia de esteroides sexuales. Sabemos que la deficiencia estrogénica simultáneamente produce una disminución de la osteoprotogerina, con lo cual se reduciría notablemente la formación y al mismo tiempo se estimula la formación por parte del osteoblasto del RAN ligando, que va a favorecer la formación de osteoclastos maduros, con lo cual esa deficiencia estrogénica finalmente lo que hace es incrementar notablemente la resorción ósea. Por contra, cuando a la ecuación añadimos estrógenos, esos disminuyen inmediatamente la resorción ósea porque de manera simultánea se disminuye el RAN ligando y se incrementa la osteoprotegerina, con lo cual reducimos de una parte la actividad y la función de los osteoclastos, también la supervivencia, y además estimulamos la función de los osteoblastos, que son los responsables de la formación ósea. Pero esto no solamente a nivel teórico, lo hemos comprobado a nivel práctico in vitro, porque los estrógenos inhiben la osteoclastogénesis en un cultivo celular en el que somos capaces de mirar la formación de osteoclastos en el cultivo mediante la aparición de fosfatasa alcalina tartato resistente. De tal manera que en la medida, ven ustedes ahí, que aunque mantengamos niveles estándar y fijos de PTH, en la medida en que, en la medida en que vamos añadiendo al cultivo cantidades crecientes de estrógenos, va disminuyendo la formación de osteoclastos, con lo cual somos capaces de diferenciar esa inhibición de la osteoclastogénesis por la acción de los estrógenos. Y no solamente eso, digo más, en la medida en que en el cultivo hay presencia de estrógenos, simplemente una leve presencia, se disminuye brutalmente la formación de osteoclastos, aunque estemos en situación de añadir al cultivo, por ejemplo, progestágenos o mantener la PTH perfectamente estable. ¿Qué quiere esto decir? Que los estrógenos realmente somos capaces de demostrar la inhibición de osteoclastogénesis y su carácter antirresortivo de entrada. Hoy sabemos que toda la formación del hueso y la resorción tienen una adecuación cronobiológica y cronoterápica, de tal manera que los estrógenos actúan en diferentes momentos de todo este ciclo de remodelado óseo. Y hoy sabemos que hay diferentes relojes reguladores del tiempo a modo de relojes moleculares que son capaces de interactuar con ese nivel de ritmo circadiano de producción, no solamente de corticosteroides, sino también de los esteroides gonadales, de tal suerte que el ayuno por una parte, las hormonas glucocorticoideas por otra y los esteroides por otra, son capaces de equilibrar o de desequilibrar ese perfecto remodelado con acciones a veces proformativas, a veces antirresortivas, hasta conseguir un perfecto equilibrado en situación de ausencia de estrógeno deficiencia. Esa es la razón fundamental por la que los ginecólogos tenemos que mediar en el cuidado de la salud ósea en personas trans. Podríamos decir que
Esto no solamente lo hemos demostrado in vitro, o desde el punto de vista teórico, sino que hemos sido capaces de demostrar un poco más allá, in vivo, la acción fisiológica de los estrógenos en la maduración, o sea, también en varones. Fíjense, en este preciso trabajo de John Bilesikian, lo que se hace es descubrir y continuar el seguimiento de una serie de varones que estaban privados genéticamente de la función de las aromatasas. De tal manera que el varón privado de aromatasas no es capaz de aromatizar andrógenos a nivel periférico para fabricar estrógenos y, en consecuencia, desde el punto de vista biológico, ese varón no deja de crecer. Se salta todas las curvas de crecimiento percentilar y sigue creciendo y creciendo, pero cuidado, vean ustedes que cuando hacemos estudios radiológicos comprobamos que sus huesos no mineralizan adecuadamente y hace huesos osteomalácicos, huesos con muy baja resistencia. Bien, en el momento en que John Bilesikian administra estrógenos a estos varones, en ese momento de inmediato el varón deja de crecer porque la aparición de los estrógenos en el metabolismo mineral cierra las metáfisis y lo que es más importante, mucho más importante, el hueso deja de ser osteomalácico y pasa, en la radiografía de la derecha, a una mineralización primaria y secundaria perfectamente correcta, gracias a la acción de los estrógenos, que permiten el aposentado del calcio en el metabolismo mineral, con lo cual los huesos ganan en resistencia y pierden la osteomalacia. Por tanto, les recuerdo, no solamente desde el punto de vista teórico, también en los cultivos celulares in vitro y también in vivo, también para los varones hemos demostrado que los estrógenos son los responsables de la maduración ósea. Y además, el déficit de estrógenos es capaz de producir un incremento en la apoptosis de osteocitos, que ustedes saben que son esos osteoblastos evolucionados que se imbrican en la matriz ósea fundamental y que con sus identaciones a modo de pequeñas prolongaciones citoplásmicas son capaces de ponerse en marcha e identificar los pequeños microcracks que son los que se reactivan para poner en marcha el proceso de remodelado. Pues bien, el déficit estrogénico produce un incremento de la apoptosis de osteocitos, con lo cual se va a la porra, si ustedes me permiten la vulgarización, todo el proceso de remodelado óseo. Y rizando el rizo lo confirmamos con muy diferentes trabajos de investigación científica cuando verificamos qué es lo que sucede con mujeres, no mujeres trans, mujeres que están en amenorrea hipotalámica o con anorexia nerviosa. En cualquier circunstancia, cualquiera de los dos grupos, ya sea en la columna lumbar o en el total de la cadera, tanto la amenorrea hipotalámica como las mujeres en anorexia nerviosa tienen un descenso brutal de la masa ósea, que además, en otro trabajo muy interesante, que compara mujeres atletas eumenorreicas contra atletas amenorreicas, en cualquier localización del organismo se pierde masa ósea y además de manera significativa solo a partir de los 90 días de quedarse las mujeres sin la regla. Recuérdenlo porque las atletas de alta competición, también las atletas que últimamente están en versión runner y que hacen crossfit y que entrenan más de 3 o 4 o 5 veces por semana, con frecuencia hacen periodos de amenorrea que les llevan a hipoestronismo y eso supone pérdida de masa ósea ya por encima del tercer o cuarto mes de amenorrea. De revuelta, podríamos decir, hemos comprobado con esas mismas atletas jóvenes y adolescentes que administrándoles estrógenos cuando están en oligoamenorrea o en amenorrea, somos capaces de revertir el daño óseo y sobre todo cuando utilizamos parches mucho mejor que tratamiento oral, porque evitamos el primer paso transhepático, con parches de estrógeno se recupera la masa ósea, fíjense, sobre todo en el tercio distal del radio. Y lo enfatizo porque ustedes y yo sabemos que ahí hay muy poco intercambio metabólico, porque hay fundamentalmente hueso cortical. Y no solamente entre mujeres jóvenes, atletas, con trastornos de la regla, sino también entre varones que están en situación de hipogonadismo por tratamiento de cáncer de próstata. Ya ven ustedes que aquellos en el grupo D que reciben tratamiento con estrógenos y con testosterona, no solamente tienen un descenso espectacular y mucho más marcado, significativamente marcado de los marcadores de resorción, sino un incremento mucho más notable que en cualquier otra circunstancia de los marcadores de formación. Por tanto, estrógenos y andrógenos son responsables de la antirresorción y también del estímulo de la osteoformación. Nuevamente, en otro trabajo completamente distinto de Sandy Kopsla, lo que hacemos es verificar esa misma situación en mujeres posmenopáusicas, por tanto con déficit natural de estrógenos, que son tratadas con terapia hormonal de la menopausia en el histograma de frecuencias en negro, hasta normalizar su situación de remodelado óseo. Vean ustedes que
la situación es completamente diferente para actuar con los estrógenos o con los andrógenos en mujeres o en hombres. Y esto nos va llevando a la diferente circunstancia que va a tener el control del metabolismo mineral en los sujetos trans. Porque en las mujeres una alta concentración de estrógenos es capaz de actuar también sobre el hueso cortical. En los varones, las bajas concentraciones de estrógenos determinan una menor acción sobre el hueso cortical. De tal manera que ser genéticamente varón o genéticamente mujer supone una diferente estructura de recepción de las acciones de los estrógenos y de la testosterona, tanto en hueso cortical como en hueso trabecular. La pregunta del $1.000.000 que nos hacen siempre los pacientes en la consulta es: ¿qué me va a pasar con la terapia hormonal? Yo que estoy, digamos, haciendo mi trastorno, mi traslado de género de varón a mujer o de mujer a varón. Pues bien, en la guía de 2017 del Colegio Americano de Endocrinología nos lo dicen muy claramente. Miren, en aquellas mujeres transgénero que deben recibir estrógenos, hombres que viran a mujeres, fundamentalmente el trastorno fundamental, el efecto secundario fundamental es la trombosis venosa profunda, y me quiero parar ahí precisamente porque está muy de moda todo lo que tiene que ver con las trombosis. En el caso de los hombres transgénero, aquellas mujeres que reciben fundamentalmente testosterona, el trastorno fundamental es la eritrocitosis y quizás un aumento de disfunción del hígado si no han llegado con un hígado graso previo. Pero tengámonos un poco en el tromboembolismo venoso. Mire, para empezar, la incidencia en terapia hormonal de la menopausia globalmente considerada en mujeres mucho mayores que estas personas transgénero, que son más jóvenes, es de 1 a 2 casos por 1000 años mujer. Eso es una muy escasa incidencia y no diré que sea estadísticamente despreciable, porque todo hay que considerarlo, pero fíjense que curiosamente está relacionado directamente con la vía de administración. Cuando comparamos la vía transdérmica de administración de estrógenos en azul cielo con la no administración de terapia hormonal, no hay diferencias respecto de la trombosis venosa profunda. Recuerden que estamos hablando de mujeres de 50 y 60 años. Solamente aparece esa diferencia aumentando el riesgo de trombosis con la vía oral, pero no con la vía transdérmica. Y les digo más, en la vía oral solo durante el primer año, porque cuando con dosis bajas pasamos del primer año de la vía transdérmica, prácticamente, aún en la vía oral, no hay riesgo incrementado de trombosis venosa profunda. Si esto lo llevamos a sujetos en mayor número de pacientes, vean ustedes que en el estudio STER ya se vio esa diferencia entre el riesgo relativo en las odds ratio eran de 4.2 para la vía oral o 0.9 para la vía transdérmica, curiosamente con un intervalo de confianza que incluía la unidad y por tanto no era representativo. Por tanto, la enseñanza de la diapositiva es que ya teníamos demostrada que la vía transdérmica no incrementaba el riesgo de trombosis venosa profunda. Ahora se ha ido un poco más allá y se ha tratado de ver cuál es el riesgo de trombosis venosa profunda en sujetos trans. Y entonces hay incluso una grandísima revisión publicada en JSCN en el que se establecen, fíjense, son números muy importantes porque son prácticamente 1000 pacientes con 1400 casos y 1900 procedimientos en los que se ha establecido qué hacer con la terapia hormonal cuando se les iba a operar de mujer a hombre o de hombre a mujer. Y esto es irrelevante, más o menos irrelevante porque en cualquier caso han recibido terapia hormonal. Se habilitaba el control de lo que sucedía en función de un modelo de score que era el test de Caprini para establecer el riesgo de trombosis venosa profunda. Es un test muy fácilmente rellenable que lo puede hacer el médico en la consulta o incluso el paciente, porque es solamente ir señalando las circunstancias en función de sí, no o elegir entre varios, de tal manera que en función de ese test objetivo, vean ustedes, cuando se suspendía la terapia hormonal antes de la cirugía o cuando no se suspendía, tengan ustedes en cuenta que los procedimientos quirúrgicos incrementan siempre el riesgo de trombosis venosa, pues vean que no hay diferencias significativas, porque ya fuere que la terapia hormonal fuera suspendida o no suspendida, ya ven ustedes que el número de trombosis venosa profunda fue realmente despreciable. Y despreciable en un montón de procedimientos quirúrgicos, nada menos que como 1900 tratamientos quirúrgicos de estos pacientes. Vamos a avanzar un poco más. ¿Cómo cuidamos la masa ósea en mujeres trans? Mujeres trans, les recuerdo, que son aquellas personas nacidas hombres que viran a mujer. Este cambio de hombre a mujer lo hacemos con estrógenos y podemos utilizar estrógenos por vía oral o por vía transdérmica. También hay que utilizar antiandrógenos.
No se olviden que una de las primeras circunstancias que quiere eliminar el hombre cuando vira a mujer es la actividad androgénica, porque finalmente se siente mujer y por tanto hay que utilizar por lo menos de entrada agonistas de GnRH, normalmente más que antagonistas, agonistas, porque además los tenemos en versión de POT, con tratamientos de hasta 3 meses, pero también antiandrógenos para disminuir la acción periférica de los andrógenos sobre el vello, sobre el pelo en general, sobre la piel. Y lo hacemos con espironolactona, con acetato de ciproterona, que los ginecólogos conocemos bien, o con finasteride a dosis variables, como tienen ustedes en la diapositiva. Para el tratamiento estrogénico estaría el estradiol oral o el estradiol transdérmico, aunque realmente tenemos cada vez más dificultades para conseguir parches en la farmacia porque hay un desabastecimiento prácticamente mundial de parches de estrógenos, con lo cual a veces sudamos, permítanme la vulgarización, tinta china para conseguir este tratamiento. En la revisión sistemática y metaanálisis que hace el Colegio Americano de Endocrinología, lo que ven respecto de la masa ósea de los hombres que viran a mujer, esto es, de las mujeres trans, ¿verdad? El transgender hombre a mujer, vean ustedes que es un buen negocio para el hombre que vira a mujer porque la terapia hormonal produce ya a los 12, pero también a los 24 meses un incremento de la masa ósea en todas las localizaciones, en columna lumbar y en cadera, donde hay mucho menos intercambio metabólico. Esta otra revisión nos dice que respecto de controles prácticamente no hay diferencias significativas, pero no salen mal parados los hombres que viran a mujer. Hay un metaanálisis muy importante hecho en Brasil. Los colegas brasileños tienen una prevalencia mucho más importante de sujetos transgénero, y en esta revisión sistemática que hacen sobre, al final, 19 artículos de la literatura, se dan cuenta que las mujeres transgénero, hombres que han virado a mujer, pierden masa ósea, tanto en columna lumbar como en el cuello femoral. Y se mantiene esa masa ósea cuando se incrementa la terapia hormonal, porque a esas mujeres transgénero recibir los estrógenos parece que les reequilibra mínimamente. Curiosamente, la situación es radicalmente distinta para los hombres trans. La masa ósea en los hombres trans, que les recuerdo que son aquellos individuos que nacen mujeres y viran a hombres, tiene que hacerse de una manera completamente distinta. Normalmente, lo primero, con supresión de la menstruación, hay que suprimir los ciclos y es la primera preocupación de estos hombres trans, suprimir la menstruación, y eso lo hacemos con agonistas de GnRH e inmediatamente después con la gonadectomía bilateral, lógicamente, ¿verdad? Pero entre tanto, el tratamiento con testosterona empieza desde ya mismo y no somos los médicos los que tendríamos que decidir cuándo tiene que empezar el tratamiento, porque para eso las autoridades civiles y las autoridades políticas en cada país tienen que habilitar de una forma o de otra el acceso de estos pacientes trans a las consultas médicas, y nosotros lo hacemos con testosterona desde el principio, muy cómodamente con testosterona intramuscular. Hay ésteres de testosterona con 250 miligramos o cipionato de testosterona o un viejo conocido de los ginecólogos, un decanato de testosterona, y modernamente tenemos testosterona transdérmica en gel o en parches, que es muy cómodo, pero realmente tiene la virtualidad de que necesita el hombre trans aplicárselo en el pecho, en el tórax, todos los días, lógicamente una vez que le hemos hecho una mastectomía con reducción del tamaño de los pezones. De tal manera que desde el punto de vista de la masa ósea de las mujeres, les recuerdo, mujeres que viran a hombre, ¿verdad? Aquí la mujer que vira a hombre tiene un mal negocio para su masa ósea porque el tratamiento hormonal no parece que esté asociado a significativos cambios en la masa, en la densitometría ósea, ya sea a los 12 o a los 24 meses de iniciada la terapia. Si nos vamos a los datos de los brasileños del metaanálisis brasileño para analizar los hombres transgénero, esto es, mujeres que viran a hombre, no pierden masa ósea ni en la columna lumbar ni en la cadera. Y la masa ósea se mantiene una vez que iniciamos la terapia hormonal. Por tanto, como ustedes ven, virar a mujer no es un buen negocio para la masa ósea, es mejor virar a hombre, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decirles es que el tratamiento hormonal debe iniciarse cuanto antes. Y esta sería la reflexión final que yo voy a establecer a modo de conclusión. Miren, parece que tenemos ya suficiente experiencia como para tener metaanálisis que demuestran que estas personas, no es objeto de mi ponencia,
pero se lo quiero decir para la reflexión final, estas personas tienen una peor calidad de vida en comparación con la población general, con hasta un 22% de reducción de la calidad de vida respecto de lo que cabía esperar para la población general. Por tanto, las terapias hormonales son absolutamente imprescindibles, no solamente para mejorar o para mantener su masa ósea, sino para mejorar la calidad de vida. Tengan ustedes en cuenta, y se lo dejo como reflexión final, que el retraso de inicio de las terapias en la afirmación de género en los sujetos transgénero, en aquellas personas, mujeres nacidas que viran a varón o hombres nacidos que viran a mujer, tienen altas tasas de depresión, altas tasas de suicidio y otras dificultades de la esfera sexual que son siempre innecesarias y perfectamente evitables cuando existen los cuidados apropiados. Se preguntarán ustedes por qué. Les dejo con una reflexión ya hecha por Publio Terencio 2 siglos y medio prácticamente antes del nacimiento de Jesucristo, cuando decía que la verdadera sabiduría consiste no solo en ver lo que tienes ante ti mismo, sino en ser capaz de prever lo que va a ocurrir. Háganlo en esta forma, manden rápidamente sus sujetos trans a los ginecólogos, porque probablemente con la terapia estrogénica estaremos en condiciones de cuidar la masa ósea. Mi gratitud formal a la Sociedad Panameña de Osteoporosis, al Comité Científico por haberme invitado y a ustedes por atenderme. Muchísimas gracias.